En los márgenes de la historia, los personajes a menudo ignorados del público en general, los hombres, son los que pesan decisivamente en los acontecimientos más importantes de nuestro siglo. Estos desconocidos son los que le presentamos en Legajos Negros. Guión de Jean-Michel Charlier. 10 de mayo de 1940. El 10 de mayo de 1940, todo Occidente despierta unido esta mañana. Las Fuerzas Armadas del Tercer Ejército, compuesto por Bélgica y Holanda, se ponen en movimiento. Tan pronto se anuncia que se ha perdido la garantía de su neutralidad ante Inglaterra y Francia. En la mitad de la frontera belga, protegida por el canal Alberto, hay una formidable línea de defensa para sorprender en un bloqueo en bisagra con el inexpugnable fuerte Ebenezer, considerado el más grande del mundo. Desde el primer minuto de la guerra, la superestructura de la fortaleza es asediada por 84 paracaidistas alemanes que aterrizan en los techos de las enormes casamatas de hormigón, armados con explosivos y lanzallamas. Contra los ductos de ventilación acallan los cañones que asedian el paso del canal. Frente a las altamente entrenadas tropas alemanas, la fortaleza cae en menos de 24 horas. Ese mismo día en Bruselas, en medio de alabanzas, un enemigo valiente, el destino de un hombre se abre paso en la historia. Autorretrato de un fascista. El Volksführer León Degrelle. Participan en este reportaje los exministros Verdier y Delfos, que fuera miembro del gobierno belga en Londres, el profesor Piloter, de Historia, Robert Tullow, reportero y escritor, l'Abbé Figuas, escritor, Robert Franco, corresponsal de guerra por los aliados, el coronel Levin Foss, ex soldado belga condecorado, Jules Melot, ex miembro de la resistencia belga, así como un antiguo jefe rexista anónimo. Léon Degrelle, chef du rexisme belge, fiché comme suspect, est arrêté dans sa villa de Bruxelles. A la vista de todos por igual. Incluso se habían establecido las proscripciones lanzadas primero a los patriotas por el juez militar que había encontrado el lugar y los derechos. Y dijeron, el martes. Esperaban que reporte, pero entonces se elude el joven del extremo izquierdo, pues había dos sujetos que tenían varias acusaciones contra todos nosotros, y especialmente en mi contra. Esta era una persona que no era partidaria del rexismo, por lo tanto no compartía participar de una lucha nacional. En marzo eran más de 40 los que se habían negado a enlistarse. Entonces yo hablé con el general Anderlecht para que se dispusiera prisión para los que, siendo hábiles, no se enlistaran. En un mes había miles de estos antirexistas, o lo que es lo mismo, antinacionalistas, en la prisión. Nos explicó en pocas palabras que se trataba más de medidas de seguridad. No podíamos saber en ese momento el lío que representaba este tipo de medida. Recuerdo haber sido intervenido con cierta fuerza por la Secretaría del Ministerio de Justicia para conseguir que se atenuara lentamente la prescripción. Incluso algunos parlamentarios propusieron que la misma también alcanzase a otras personas sobre las que ni siquiera había condiciones suficientes, además de la edad. Mientras que al norte se derrumba la resistencia del ejército holandés, entran en acción las reservas anglo-francesas, exactamente como lo pensaba Hitler. En el corto plazo, los temores en el ejército se vuelven más profundos. Es un gran secreto el tema de las reservas alemanas compuestas por sus principales divisiones Panzer frente al bosque de las Ardenas, pues se considera impracticable su avance por ese sector a través de Bélgica.
y que puedan cruzar el Meuse hacia el sur la misma tarde. Le même soir, tandis qu'au nord s'effondre la résistance de l'armée hollandaise, les Allemands attaquent Sedan, crèvent le front français. Entonces, los jefes de los 3 grupos de ejército aliados entran por primera vez en pánico al comprender la magnitud de la trampa en la que sus ejércitos han caído. Las autoridades y luego la población en San Vicente comienzan a especular sobre el desastre de los aliados y las predicciones de una derrota total de carácter global por el éxodo de 1 millón de refugiados sin previsión alguna. Era la anarquía total. Un desastre militar para otro 1 millón de soldados. Cuando las divisiones Panzer llegan al Somme, el gobierno comprende que aún con el sacrificio del ejército francés sería difícil tratar de detenerlos en vano 10 días después, a las puertas de París. Al 20 de mayo del comienzo de las hostilidades, todo el frente occidental está en juego. Blindados alemanes están pasando la noche en la ciudad de Amiens, mientras los restos de los ejércitos belga, francés e inglés están de espaldas al mar, en medio de esta terrible campaña. El gobierno tenía el deber de reorganizar el ejército para evitar el pánico. Esa era la cuestión. Si Leopold no hubiera influido en el Estado Mayor belga el 25 de mayo proponiendo el reembarque de las tropas en la costa, no se le habría permitido salvarse al ejército inglés. En el norte, el 1 millón de refugiados belgas estorbaba la retirada de los ejércitos francés e inglés. Aún así, el sacrificio del otro grupo de ejércitos franceses en el oeste había garantizado la completa retirada de los ingleses en 3 días a Dunkerque y su regreso sanos y salvos a Gran Bretaña, aunque con la pérdida de todo su equipo. El 28 de mayo el ejército belga capitula y el rey Leopoldo intercede por los soldados prisioneros. Cuando todo termina, el rey Alberto I escapa al extranjero, sirviendo de excusa para ese carnaval, esa payasada de los agentes de gobierno, parlamentarios de circo que salen del país para formar un gobierno títere e inútil en el exilio, apadrinado por los americanos, y que hacía transmisiones por radio con alocuciones llamando a la resistencia. Entonces, los alemanes declaran ilegal todos los servicios de transmisión de todos los servicios de radio que tenía el gobierno. Durante 3 meses se paraliza la educación, en perjuicio de los millones de refugiados por la agitación insensata de estos políticos en el exilio. El juego alemán se hace visible en el armisticio. Finalmente, el rey deslegitimiza ese gobierno en el extranjero. Parce que Ganser, Van der Merch et consorts avaient commis l'ignominie de livrer leurs compatriotes à l'étranger. Había que organizar una resistencia. Bélgica estaba ocupada. Eso no está en los libros de historia sobre la guerra. Después del armisticio en Bélgica, se producen esas terribles masacres con los refugiados en Francia. Las directrices de París para tomar rehenes de colaboracionistas belgas suben las tensiones en Marsella. 6 países deliberan si darán asilo a los pasajeros que esperan embarcarse y que son ajenos a todas esas deliberaciones en medio de la carestía, la persecución y el sufrimiento. Estas personas fueron masacradas como perros. Se me acusa de colaboracionista y se me interna en un campo de prisioneros. Sin embargo, la prensa extranjera difunde que yo ordené en la prensa el fusilamiento de varios anticolaboracionistas. Tengo las fotos. Sin embargo, esa gente se hacía la vista gorda ante la masacre real de cientos de mis compatriotas. Los alemanes entran en París el 17 de mayo. Acosado por la aviación, el ejército francés se bate en retirada en medio de millones de refugiados.
Arrastrado de prisión en prisión, siempre al sur, León de Grail sufre los peores castigos. Durante 3 días fui golpeado de modo inimaginable. Me rompieron dientes, se me hacía beber la orina de los guardias. El 10 de junio, Italia también ataca a Francia. El 16, el mariscal Pétain forma un nuevo gobierno que solicita un armisticio. Este será firmado el 22 de junio en Ratonge, en el bosque de Compiègne. Hitler exigió que las negociaciones se desarrollasen en el vagón donde en noviembre de 1918 los plenipotenciarios alemanes firmaron la capitulación de Alemania. Durante 4 años, la Cruz Armada domina toda la Europa continental. Pierre Day, antiguo diputado rexista alertado por Abetz, embajador del Reich en Francia, parte en busca de León de Grail. En Vichy, contacta a las autoridades francesas y a los miembros del gobierno belga en el exilio. Todos los ministros se precipitan sobre Pierre Daillet diciendo: trate de ponernos de acuerdo con de Grail, trate. Tengo un pequeño extracto proveniente de Chanson diciendo a Pierre Daillet: usted debería partir dentro de 1 hora al encuentro de León de Grail, hablarle en nuestro favor, decirle nuestros lamentos y nuestros deseos, convénzalo. Colaborará con la reconciliación de los belgas. De Grail, fugitivo del campo de concentración del Vernet en los Pirineos, encuentra por azar a Pierre Dache en Carcassonne. Con él vuelve a París y almuerza con Otto Abetz, su antiguo amigo de larga data. Algunos días más tarde yo estaba en Bélgica. Encontré a un país librado a un aplastamiento inimaginable. Esos belgas que algunos meses antes eran antialemanes encarnizados, ciegos, poseídos por pasiones de 30 años de antigüedad. Esa gente corría, se precipitaba ante los alemanes para colaborar. Eso precisamente, para colaborar. No hay que olvidar un fenómeno que era general. En el curso del verano del 40, un sentimiento de aplastamiento total, de apocalipsis. Los belgas no sabían en absoluto lo que iba a ser de ellos. Van Will, ese viejo cardenal que se había comportado conmigo como un verdadero antropófago, hasta me invitó a su casa de Malines. El gobierno no solamente había hecho todo para reconciliarse con Hitler, pidiéndole no únicamente el armisticio, sino también la paz, les anunciaba a los belgas la suerte que les esperaba. Lo más favorable sería que Bélgica continuase con una independencia relativa, envuelta en una situación sin salida. El rey estaba prisionero y no podía tomar acción política. El gobierno conoció un período de dilaciones. Los ministros belgas habían vagamente dimitido o no se sabe exactamente, y se habían comportado de un modo tan ridículo y odioso con todo el mundo que se prefería no pensar más en ellos. Prácticamente se había liquidado lo esencial de los problemas de cientos de miles de refugiados y de contingentes militares en Francia. El primer ministro, señor Pierre Loh, y el ministro de Relaciones Exteriores, señor Spaak, decidieron elegir a Inglaterra. Fue porque Hitler los echó malamente y sobre todo por una miserable cuestión de dinero. El 1 de agosto del 40, el gobierno francés les cortó los víveres y eso fue lo que los decidió a viajar a Londres. Sentían pánico y estaban aplastados. El rey tenía otra dignidad. Siempre ha sido un gran señor. Siempre creyó que los alemanes ganarían. No dirá nada porque está prisionero. Pero colabora en la redacción de un texto de Henri de Monts, que era entonces el presidente del Partido Socialista belga, pero también un íntimo colaborador de Leopoldo III. De todo el personal político que había rodeado a Leopoldo III, todos habían desaparecido. En aquel momento Henri de Monts publica un texto. No crean que haya que resistir al ocupante. Acepten el hecho de su victoria. Este hundimiento de un mundo decrépito, lejos de ser un desastre, es una liberación. Y agrega que la paz saldrá de una Europa unificada por las armas.
¿Y qué armas si no son las armas de Hitler? No creo que el rey Leopoldo haya participado en la redacción del texto en cuestión. Lo que está muy claro, y nadie lo discute, es que de Man sometió ese texto al rey. ¿De Man redactó ese texto con Leopold III? Y eso es innegable a tal punto que Leopold III, él mismo, hizo corregir 2 pasajes de él. El rey sin duda aprobó alguna parte, pero no salió de su neutralidad. Para el rey habíamos cesado de tener obligaciones frente a quien fuese. La guerra estaba terminada para nosotros. Era la fórmula lo que nos hacía repetir por sus intérpretes calificados. El rey, yo lo sabía, daba su opinión a todo el mundo que se le presentase por medio de su hombre de confianza, que era el conde Capel, también su secretario. Muchas personas acudían al rey en ese momento y era tan curioso, tan preocupante ver a hombres de una fe indiscutible que venían de las 2 partes en conflicto y decían: fui a ver al conde Capel y obtuve la aprobación total de su majestad. Todo lo que hice durante 2 años de guerra jamás lo hubiese hecho si no hubiese recibido, y yo no diría un aliento, sino una orden formal. Hasta aquel momento, yo no me había movido. Ni siquiera mi periódico, El País Real, había reaparecido, a tal punto que los alemanes furiosos nos habían confiscado nuestro stock de papel que jamás vimos reaparecer después. Yo no había visto a un solo alemán, no quería ver a nadie antes de saber lo que el rey pensaba. Le dije al rey: ¿qué desea usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué hay que hacer? El rey me hizo saber que me enviaba a su secretario, el conde Capel, para explicarme su punto de vista y darme sus orientaciones. Tuve una gran entrevista con él el 21 de agosto del 40. Las indicaciones del rey eran absolutamente categóricas. Había que formar un equipo con los nacionalistas flamencos. Eso no me molestaba. Había que formar equipo con De Man. Había que formar equipo con los alemanes y yo hasta había hecho la pregunta: ¿y Hitler? Porque yo era el único hombre político belga que conocía a Hitler. ¿Respuesta? Vaya, nosotros lo deseamos. Y la prensa reaparecería lo más rápido posible. Salí de esa entrevista no con un pase en blanco, pero con un aliento absoluto. Y 8 horas después, las fechas lo confirman, el 28 de agosto mi periódico reaparecía. En septiembre, en la Embajada de Alemania en París, Otto Abetz organiza una cena entre de Grey y Henri de Man, jefe del Partido Socialista Belga. Abetz quería aproximar a la masa socialista a la masa nacional. Yo acepté. Se preparó una alianza y el rexismo, con sus cientos de miles de jóvenes que tienen una fe de hierro y están decididos a transformar moralmente a su país, y la masa obrera, apoyo carnal de la nación. Logrado el acuerdo, Abetz rinde cuenta a Berlín. Reapareció y dijo: prepárense, serán llamados ante el Führer dentro de muy poco tiempo. Al retorno de su entrevista con el mariscal Pétain en Montoire, Hitler, que debe pasar en tren por Bélgica, tiene previsto encontrarse con de Grey. La cita debía tener lugar en Ivoire el 26 de octubre del 40. Hitler debía recibirme a la mañana. A la tarde recibía a De Man. Allí se ve la jerarquía. Y justamente al día siguiente recibía a Leopold III para realzar la distinción. Un golpe imprevisto fuerza a Hitler a anular todo y dirigirse a Florencia y encontrarse con Mussolini. Ese mismo 26 de octubre, los italianos acaban de invadir Grecia sin avisar a los alemanes. Hitler llega demasiado tarde para impedir ese error. Rápidamente la ofensiva italiana se convierte en desastre. Obligados a volar en auxilio de sus aliados derrotados, los alemanes invaden Yugoslavia y Grecia. Los Balcanes arden. Al cabo de una guerra relámpago, Hitler los dominará.
Los ingleses desembarcaron en Creta. En una audaz ofensiva aerotransportada, paracaidistas alemanes reconquistan la gran isla del mar Egeo. En Bélgica ya no es posible una cita con Hitler. Leopold, empecinado, lo que prueba que él también creía que esa era la solución, quería llevar el asunto personalmente. Envía a su hermana, Marie José, esposa del príncipe heredero de Italia, a Berchtesgaden, y ella insistió tanto en que Hitler no podía decir que no, y en realidad fue un fracaso absoluto. Volvió con las manos vacías. Y en Bélgica, nosotros nos desalentamos. El país se dejaba ir, comenzaba a protestar porque no había suficientes papas. Toda la gente se dedicaba locamente al mercado negro. ¿Qué importaba la pequeña Bélgica en aquel momento? Y en Londres, ¿qué había? Un equipo belga miserable. Los ingleses, en un documento diplomático, lo califican ese miserable gobierno belga. Náufragos que se aferran a los ingleses para no ahogarse. Hubo entonces un 90% de rebeldes, 5% de colaboradores y 5% de resistentes. En la Bélgica ocupada, los alemanes favorecen cínicamente a los flamencos. Hacen todo lo posible para alzarlos contra los balones. Era un juego diabólico. Si hubiésemos cedido ante él, pero nuestro país estaba dividido en dos. La única preocupación del gobierno alemán es extraer el máximo del potencial industrial belga. Asegurarse toda la producción. Y hacerlo gracias a las autoridades belgas. No solamente de Bruselas, sino del gobierno de Londres. Bélgica está ocupada en manos de Alemania. Él no puede vivir directa o indirectamente más que trabajando y haciéndolo desdichadamente en cierta medida para Alemania. Se vio al gobierno, aún al de Londres, empujando con todas sus fuerzas al gran capitalismo belga, a una colaboración económica total, aún en guerra, con aquellos a los que debían considerar como sus peores enemigos. Comienzos de 1941. De Grey reorganiza el rexismo, fiel calco del fascismo. Uniformes negros, manifestaciones grandiosas, juventud enrolada. La organización del movimiento rexista se encontró en aquel momento con dificultades causadas por el poder de ocupación. Los alemanes no veían con buenos ojos al rexismo y comenzaron enseguida a suscitar movimientos de orden nuevo, que no fuesen rexistas, para oponer a la representatividad de Grell. El 1 de enero del 40, en un artículo, y después en Lieja, en un mitin, lanza un Heil Hitler para alertar a Hitler del otro lado y para decirle: escuche, todo lo grande que sueña nuestra juventud, esa Europa con la que soñamos, aquí está siendo asesinada. El 22 de junio de 1941 comienza la invasión de la Unión Soviética. Sobre un frente de más de 3.000 kilómetros, los ejércitos alemanes se lanzan a la conquista de las inmensidades rusas. Su avance es fulgurante. Las pérdidas rusas son espantosas. Este conflicto titánico brindará a León de Grey la ocasión de imponerse, que espera ansiosamente. Es difícil darse cuenta del impacto que tuvo en Europa esa invasión a la Rusia soviética. Para los jóvenes que éramos, llenos de fuerza, que soñábamos con grandes cosas, era una epopeya. Cientos de miles de jóvenes que no eran alemanes, de los cuales un cierto número era anti-alemán, partieron a ofrecer sus vidas en los campos de batalla de Rusia, ante todo para poner fin a la tiranía comunista. Y después para dar por fin a Europa la posibilidad grande de realizarse. Todo el mundo se ponía en movimiento. Los franceses reunían a sus jóvenes, los españoles enviaban una división entera, los holandeses ya partían.
Los daneses también, así como los países de la Europa Central. Italia enviaba 60.000 hombres para comenzar, habría otros 200.000, y además fuimos igualmente arrinconados por los flamencos que partían. Lo decidieron rápidamente. El juego diabólico de los alemanes continuaba. Quisieron separarnos aún en un momento como ese. Arrojaron a los flamencos prematuramente en los brazos de la SS, que era una potencia peligrosa. No había que entrar allí más que a la fuerza. Mientras que a nosotros, los balones, se nos envió a la Wehrmacht, el ejército paralelo y muy pronto opositor. Dudé algunos días aún en comprometer a la juventud de mi país en una expedición militar tan fabulosa. No hay modo de escapar a la historia. Es necesario entrar en la pelea, pero se trata de entrar con honor. De Grail cree entonces un cuerpo franco, la Legión Valona, que contará al comienzo con 1.200 voluntarios repartidos en 5 compañías, la mayoría jóvenes. La mitad de esos jóvenes no eran rexistas ni anticomunistas de todos modos. Era un ideal para ellos. En cuanto a los otros, había quienes estaban en la Legión porque necesitaban dinero, y sin embargo había un buen número entre los adultos, más de la mitad creo, que eran de verdad idealistas. Porque yo personalmente me inscribí, ¿por qué? Y bien, estaba convencido de que no había nada que hacer en Bélgica mientras hubiese guerra. Me hubiese metido en revueltas y más revueltas, pequeños asuntos que no llevarían realmente a nada. Estuve involuntariamente involucrado en el enrolamiento de León de Grail. La Legión acababa de ser creada y yo leía el pensamiento de la gente. Artículos nada entusiastas por los que de Grail me reprochó y le respondí: cuando no puedo combatir yo mismo, no envío a los demás a combatir en mi lugar. Él se puso colorado de cólera y me dijo: ¿es por mí que usted dice semejante cosa? Y yo dije: exactamente, es por usted. Y bien, dijo él, me enrolo. ¿Y por qué me batiría como un simple soldado, Iba allí para ganar derechos. Recibí un telegrama de Hitler nombrándome subteniente. Envié inmediatamente otro telegrama rechazando ese nombramiento. Lo que quería era comenzar desde abajo, imponerme desde abajo y llegar arriba a fuerza de sacrificios, a fuerza de combates. El 6 de agosto dije un discurso en el Palacio de Bellas Artes antes de la partida, que era un documento. Los alemanes me pidieron que explicase lo que iba a decir. Les lancé a la nariz nuestro objetivo. Vamos allá por nuestro país, para representarlo con honor, para adquirir derechos para él. Y vamos allí por toda Europa. Tal nuestro objetivo, y no renunciaríamos a él. Después de un desfile por Bruselas, la partida de la Legión Valona se produce el 8 de agosto de 1941. De Grail deja la dirección del movimiento rexista en Bélgica a sus lugartenientes, Víctor Matix y Luis Collard. La Legión Valona debe ser incorporada a la Wehrmacht. Un problema, el del uniforme. Era el uniforme de la gente que nos había invadido en el 14 y otra vez en el 40. El día en que fue necesario vestir el uniforme gris, un cierto número de nuestros oficiales que habían hecho las 2 guerras lloraban. Fue un conflicto de conciencia terrible. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se hizo? Se lo hizo porque no había forma de hacer otra cosa. Ni nosotros ni nadie en Europa. Sin eso éramos francotiradores. Hasta los españoles, bravos como son, debieron llegar a Alemania, dejar sus uniformes del ejército español y usar ese uniforme que se había vuelto el uniforme de Europa. Si ustedes se imaginan que eso complacía a los alemanes, ellos estaban escandalizados. ¿Y cómo pueden imaginar que los ejércitos de 28 países diferentes hubiesen podido llenar depósitos con uniformes de 28 ejércitos distintos, ¿Cómo imaginarlo? Es lo que yo planteo. No quedaba otra alternativa y todos debieron aceptarlo así. En octubre del 41, después de 3 semanas de instrucción en Alemania, la Legión Valona es enviada al frente de Ucrania. León de Grail sirve como simple soldado. La Legión está comandada por un antiguo alcalde belga, Lucien Lippert.
Cruzamos el Dnieper a comienzos de noviembre, pero apenas estuvimos del otro lado. Siempre se piensa en la nieve, pero el barro es todavía más terrible. Allí el suelo estaba lleno de petróleo, oleoso, y el barro se pega a los pies, y hay barro de 1 metro de profundidad. Debimos atarnos con cuerdas para salvar a los que se enterraban. Apenas habíamos terminado con el barro, de golpe, pero en 24 horas el hielo comenzaba con 20 grados bajo cero, después 30, luego 40, y por todas partes había crestas de barro helado de medio metro de altura que nos destrozaban todos los cárteres. En una semana no había ni un camión que pudiese moverse, porque caía nieve de 4 a 5 metros de altura. Todos los puentes habían saltado y teníamos trabajo en pasar las municiones. Nada había sido previsto para una estadía de invierno, y en el mes de diciembre allí estábamos todos con nuestros miserables uniformes de verano, y enfrente teníamos a las tropas rusas que estaban habituados al clima, que tenían ropas abrigadas. Cientos de miles de jóvenes perdieron dedos de los pies, de 40 a 42 grados bajo cero todo el tiempo. Hasta el aliento se helaba a la altura de las cejas. Pero los rusos podían combatir. Ellos tenían a sus cosacos. Todavía veo la furia de esos cosacos. Nosotros no teníamos más que 4 ametralladoras. Matamos a 504 hombres. Nadie habló de eso. No teníamos nada que comer. El reaprovisionamiento no llegaba. Los rusos podían comer papas heladas. Nosotros éramos de los pueblos decadentes, con otros hábitos. Nos encontramos entonces en el fondo de la cuenca del Donetsk, en las minas de carbón destruidas por los rusos. Todos los caballos estaban muertos en el fondo. Había un olor abominable y estábamos en esa miseria de las ciudades rusas. No había ni una baldosa. Toda la gente hacía sus necesidades afuera. Había allí un mar de excremento alrededor de los edificios. Continuamos en pleno invierno. De golpe, el cielo se descarga. Nos flanquea una inundación gigante sobre el hielo. Se marchaba con el agua hasta medio cuerpo. De golpe, ¡guau!, se volaba por los aires con armas y todo. Éramos tragados por esa agua helada, y fue en ese momento en que llegó el más terrible de nuestros combates. Hubiésemos debido, en el mes de febrero, con 45 grados bajo cero, hacer una contraofensiva de 5 semanas, y hubiésemos logrado unirnos a la línea junto a las aguas del Dnieper y del Dniester. Había allí un pequeño pueblo que se llamaba Romoyavalka. Eran las 6:30 de la mañana, de golpe una nube de carros enorme, 4.000 tipos. Nosotros, nuestro puñado de pobres balones, tuvimos allí un combate atroz. Yo era un simple soldado ametrallador. Había sido herido 15 días antes en un pie, y en esa ocasión había sido nombrado cabo. Habiendo sido herido en un pie, ni siquiera podía moverme. Estaba instalado con mi ametralladora entre 2 caballos muertos. Los carros hacían que nuestra gente se desbandara. Yo quedé entre mis 2 caballos muertos. Tuvimos 200 bajas. Después de horas llegó la contraofensiva alemana. Entonces el general alemán se arrojó sobre mí. Me otorgó su cruz de hierro de 2ª clase. Fuimos citados en el orden del día del ejército alemán. 32 de nuestros soldados fueron condecorados con la cruz de hierro, que en aquel momento era una cifra extraordinaria. Éramos verdaderos soldados. Para los alemanes nos habíamos vuelto sus camaradas. Llega la batalla de Charkov, segundo avance de los rusos, quebrando el frente alemán. Nuevamente nuestros muchachos estuvieron extraordinarios. En aquel momento recibo mi cruz de hierro de 1ª clase. Fui nombrado subteniente por mi valor. Continuamos hasta el Dnieper. Un mes después era la gran partida hacia el Cáucaso. Acabábamos de recibir a un nuevo batallón. Eran todos jóvenes de 18 años. 5 semanas de ofensiva. 1.130 kilómetros de marcha y de combate. Y apenas nos habíamos internado en las montañas. Avanzábamos de emboscada en emboscada. Eran bosques vírgenes, con robles centenarios caídos uno sobre otro. Había que avanzar
cazar con hachas y fue entonces que tuvimos combates terribles de 7 días y 7 noches. El jefe de nuestra juventud, John Ackermans, murió. Fue algo atroz, cuerpo a cuerpo, día y noche con tropas salvajes. Los rusos habían llevado allí a todos los que habían podido reunir, como a los mongoles. Perdimos tanta gente que no éramos más que 143 de los 1200 que partimos y hubo un batallón entero de refuerzo. Yo tuve una herida en el corazón, el estómago abierto y el hígado perforado. Y me quedé allí y no estuve en el hospital un día. Fuimos citados en el orden del día del gran cuartel general. Pero estábamos entre maniobras que eran realmente escandalosas. La Gestapo había montado entre nosotros un verdadero servicio de soplones. Se nos había enviado como voluntarios a 2 policías de Bruselas que habían pasado al servicio de la Gestapo y estaban allí únicamente para espiarnos. De Grey se dirige al general Sand, comandante de su división, para exigir su arresto. Él me dijo, mi pobre de Grell, usted no sabe lo que es la Gestapo. No es posible que yo intervenga. Le dije, y bien, yo me encargo. Alineé inmediatamente a todas nuestras tropas. Hice traer a punta de bayoneta a los 2 buenos hombres. Conté todas sus hazañas con los policías alemanes de Bruselas. Grité a la tropa, juren todos que cuando puedan hacerlo, estos 2 hombres serán hombres muertos, lo juro. Espantados, los soplones huyen esa noche. Es lo que esperaba de Grell, quien los denuncia a Sand como desertores. 5 días después se los apresaba y se los condenó a 5 años de cárcel. Yo había ganado esa mano y fue allí cuando se prepara el gran cambio SS. En el Cáucaso, el general Steiner, jefe de la SS Viking, midió el valor de los balones. Reducidos a 187, fueron enviados con licencia a Bélgica en diciembre del 42. Al pasar por Berlín, de Grey fue recibido por el general Berger, adjunto de Himmler. Un hombre enorme, un elefante absolutamente inculto, que me explica sus pretensiones acerca de Bélgica. Pero había sobre todo detrás de él un equipo que me espantó. Esos tipos estaban preparando la anexión. Me dije, ¿pero es que nos hemos batido por nada? ¿Nuestro país va a ser exterminado? En ese momento me dije, hay que moverse. Organizo un gran mitin en el Palacio de los Deportes. Allí proclamé, y muchos de nuestros compatriotas jamás lo comprendieron, la germanidad de los balones. Era una táctica. Los flamencos habían dicho, el pueblo flamenco es germánico y el pueblo balón no lo es. Y yo quería darles la prueba de que éramos tan germanos como ellos. Fue realmente un gran desafío. Era toda una treta que tendría quizá algún efecto sobre los dirigentes alemanes o sobre algunos de ellos porque eran necios. Jamás creyó nadie en la germanidad de los balones, salvo quizá Himmler. Pero en la población belga tuvo un efecto deplorable. Nos empeñamos en demostrar el carácter germánico de los balones. En el plano histórico o étnico, si se quiere, no es más que un absurdo total. Se demostró que había en el balón de Lieja numerosos vocablos de origen germánico, que había una estructura germánica en la lengua. Fuimos a un pueblo de Luxemburgo belga a medir las cabezas de los campesinos y establecimos que desde entonces éramos sin discusión germanos. No quería más a esta pequeña Bélgica rabadilla que reunía como ahora a los belgas y a los flamencos, sino a Bélgica reencontrando su expansión de los grandes siglos del Renacimiento. Él creyó encontrar un modo de equilibrar la influencia que ejercían los flamencos o los flamencos extremistas sobre los dirigentes hitlerianos. Yo quería una Europa donde fuésemos como en el frente, iguales, y donde éramos la Europa de las patrias, y esas patrias tenían años, y quizá con los siglos se confederarían más y más. Entonces explico esto en Bruselas y digo, yo iría a Berlín para explicarlo. Además, el general Berger me había invitado a ir allí. Organizo en Berlín un mitin en el Palacio de los Deportes. Convoco a todos los obreros belgas y franceses con nuestros soldados uniformados. Mientras tanto, 10 días de conversación con Berger, no nos pusimos de acuerdo sobre nada.
Yo rechacé todas sus proposiciones. Llega la noche de mi gran mitin, era la noche de la capitulación de Stalingrado. Multitud inmensa, estaba colmado y el éxito fue triunfal. A la mañana siguiente, ni una línea sobre mi mitin. Tomo el teléfono, llamo al general Berger, le digo: mi general, si no ha aparecido ni una línea en la prensa alemana, no es por casualidad, es que hubo una orden. ¿Y qué significa esa orden? Y el otro me responde con su frescura de gran tipo, seguro de sí mismo. Él me responde: hemos querido demostrarle que éramos los más fuertes. Yo dije: mi general, si es así, todas nuestras conversaciones han terminado, adiós. Fui a pasar 3 semanas a la Costa Azul a tomar aire con mis hijos y después reencontré a mis soldados en un acantonamiento. En aquel momento éramos ya un regimiento y durante 2 meses no me muevo, me hago el muerto. Los alemanes ceden. Recibo un telegrama muy amable de Himmler invitándome al gran cuartel general y enviándome su tren especial. A mi llegada, Himmler me esperaba en el cuartel general, me abrazó y me dijo: «Ah, mi querido de Grell, todo está olvidado. Usted entra en las Waffen SS». En absoluto, nosotros no entramos en las SS. ¿De dónde sacó usted esa historia? Tuve 10 días de conversaciones con el general Berger. Vea, él está allí. Pregúnteselo. Eso es completamente erróneo. Están confundidos. Nosotros no entramos en la SS. Después del Cáucaso, la Legión Valona se incorporó a las tropas de montaña. De Grell convence a Himmler que lo inspeccione con su Estado Mayor y Martin Bormann. Estaba especialmente Bormann, que no era en absoluto el hombre importante que se presentó a las muchedumbres después de la guerra. Era el tipo que compraba las medias de Hitler. Y a las 6 de la tarde subimos a su tren. Himmler, de quien dependía nuestra suerte, era para mí en el fondo un desconocido, y un desconocido temible. Los Waffen-SS, no confundir con los SS de los campos de concentración, estos Waffen-SS estaban tomando proporciones gigantescas y se estaban convirtiendo en un verdadero motor de la nueva Alemania. Véritable moteur de la Allemagne nouvelle. Él creyó astuto adherir a las SS creyendo que era un organismo más europeo que la Wehrmacht y que podía de ese modo jugar un rol y defender los intereses de su país. Un enorme número de legionarios se oponía a ese pasaje a las SS por 2 motivos. Se volvían una formación política y para los cristianos eso no estaba en absoluto en la línea de sus opiniones. Había que prestar un juramento y había oficiales que se oponían a ello. Representábamos a nuestro pueblo y yo sabía que ellos estaban en la línea exacta de la forma hitleriana. La base de todo era el pueblo. Más tarde, cuando yo hubiese ganado, Hitler me nombraría Volksführer, es decir, jefe de pueblo. Entonces dije a Himmler: no es posible considerar un trabajo en equipo si no tenemos nuestro propio comando. Además, nuestro idioma, porque el idioma es un elemento de defensa de nuestro pueblo. Somos germanos de lengua francesa. No es posible transigir en eso. Jamás admití a un alemán en un puesto de comando, aunque fuese modesto. Jamás hemos tenido colaboradores alemanes más que en puestos técnicos, y todos los alemanes que han estado con nosotros siempre han debido hablarme en francés y llamarme jefe. Yo había obtenido ya eso. Tendríamos un comando propio. Manteníamos nuestro jefe, nuestra lengua y nuestra bandera. Una bandera recuperada desde el fondo de nuestra historia, la gran bandera con la cruz de Borgoña, con la cruz de San Andrés, las banderas de Borgoña que nos han seguido durante 10 siglos. Para nosotros eso era sagrado. Eso también lo obtuve y además manteníamos a nuestro cura. Eso era un shock. Un cura católico en la SS, jamás se lo hubiese imaginado. Le dije: escuche, hemos tenido con nosotros sacerdotes magníficos. Ustedes, soldados, ¿querrían ahora que echásemos a nuestros compañeros de combate? Y ese fue el golpe decisivo. Había hecho entrar a mis curas, a sacerdotes, a quienes jamás pedí que fuesen rexistas. Yo les decía: yo no quiero curas rexistas, quiero santos, verdaderos santos.
Gente que se entregue por completo a un ideal en el que creemos de manera irrenunciable. Desafiante, de Grey esa noche hace redactar un protocolo de acuerdo que luego hace firmar a Himmler. Y el otro gruñendo, coloca en pequeña escritura de patas de mosca un Himmler, que yo acompaño con 2 grandes, León de Grell. Tenía mi documento. Mi regimiento se transformaba en una brigada de asalto blindada, una gran unidad de choque. También había obtenido que nuestro comandante, el capitán Lippert, que era un héroe espléndido, fuese ascendido con pompa. En el campamento de Pisk, de Grey presenta a Himmler la nueva brigada SS Valona. Himmler quiso que le fuesen presentados todos los oficiales de la Legión. En el momento en el que llegaba hasta un valiente mayor, yo grito con una voz estentórea: ¡el limosnero católico de la Sturmbrigade SS Valona! Himmler se puso en guardia ante mí, alzó el brazo dándome la mano. ¡Padre cura! En el mismo instante, crack, 2 flashes de fotógrafos. Himmler se dio vuelta desconcertado y me dijo: pero mi querido de Grell, ¿por qué esas fotografías? Yo le respondí al instante: pero para el observador romano, Reich Führer. De Grey va más lejos. Logra hacer compartir sus puntos de vista políticos a Himmler. Le había explicado mi gran plan para Occidente. Himmler se había aliado a él. Reconocía que después de la guerra sería creado un gran estado llamado de Borgoña, que dispondría de su propio ejército, sus propias finanzas, su diplomacia, y del cual yo sería el primer canciller. Justamente el primer canciller. Septiembre del 42. El general von Paulus y su 6º ejército llegan a Stalingrado sobre el Volga. Conquistan los 2/3 de la ciudad, pero los rusos libran combates callejeros. Resisten hasta las primeras nieves. Lanzan entonces una doble ofensiva en Tenaza. El 23 de noviembre se unen a espaldas de los alemanes, aislando a von Paulus y a 300.000 hombres. La Luftwaffe intenta en vano establecer un puente aéreo. Hitler lanza una formidable contraofensiva para liberar a los sitiados. Todo fracasa. El 2 de febrero de 1943, von Paulus y el 6º ejército capitulan. El ejército alemán ha sufrido su primer desastre. 300.000 alemanes de 7 millones tragados en Stalingrado. No eran un desastre, eran un accidente importante, pero un accidente. En Kursk, en julio del 43, fue el enfrentamiento decisivo. 4.000 carros de asalto de un lado y 4.000 del otro. Operación perdida de antemano. Hitler fue traicionado de manera increíble. Todas sus órdenes eran automáticamente transmitidas al comando soviético. En todas partes los alemanes caían en trampas. Esta batalla en una semana se convirtió en un aniquilamiento de las tropas blindadas del Tercer Reich. En una retirada llena de errores, el mismo Dnieper fue franqueado, Kiev fue tomada, y por Kiev los rusos pudieron emprender una enorme maniobra de circuito hacia el sur. Y volviendo a partir algunos meses más tarde para el frente del este, nuestro tren entraba en un verdadero callejón. Los rusos estaban ya a derecha, ya a izquierda. Estábamos al borde de un río, Loslanska, afluente del Dnieper. Es un sector de 20 kilómetros con vacíos enormes por los cuales se infiltraban los rusos. Hicimos ataques desesperados, como el de Teklino. Perdimos mucha gente. Retomamos un bosque donde había 700 fortificaciones rusas, con el espectáculo de los prisioneros clavados vivos en los árboles, con cientos de mujeres que se arrojaban sobre nosotros, magníficas jóvenes rusas que eran soldados. Sucia historia la de matar a hermosas jóvenes que vienen al asalto. Pero por todos lados había siempre más, siempre más. Era siempre más fuerte el asalto. El 28 de enero del 44 ya estábamos presos en la ratonera como en Stalingrado. Durante 23 días íbamos a vivir en esa trampa que se apretaba más y más. Comíamos nieve, nieve nada más. Estábamos abrumados en todos los sentidos. Ataques sin cesar. Carros que nos empujaban por todos lados. Después, en el momento más espantoso,
Lluvias torrenciales en el mes de febrero, todo el cielo se nos viene sobre la cabeza, con 15.000 camiones y cañones que no había modo de empujar. Aporreados por la aviación soviética, todo ese material además se perdió destrozado. Habíamos trabajado muchísimo para salvarlo, fue en vano. Yo personalmente tuve 17 luchas cuerpo a cuerpo. Fui herido 4 veces. Nuestro comandante Lucien Lippert había muerto en un cuerpo a cuerpo. Me proclamé comandante, dije, el comandante ahora soy yo, y todo el mundo se tragó la historia. Cercados en el hueco de Cherkasy, los alemanes intentan una maniobra desesperada para romper el cerco. El general Gill, jefe de la Viking, pidió un voluntario para comandar la operación de quebrar el cerco. Yo dije enseguida, yo soy voluntario. Tuve que mantener a toda la tropa valona en retaguardia durante toda la noche, donde se juntaban las tropas que iban a adelantarse hacia la liberación. Todo eso bajo una lluvia inaudita de obuses soviéticos. Y fue solamente a las 5:30 de la mañana, cuando todo estaba listo, que hice volver a desplegar mis tropas desde atrás hacia adelante. Y nos lanzamos hacia la liberación. Se nos había dicho, las tropas que vienen en vuestro socorro están a 5 kilómetros. Ellas estaban a 17 kilómetros. 17 kilómetros de un cuerpo a cuerpo espantoso. 8.000 de nuestros jóvenes murieron, pero 54.000 al fin de la noche habían roto el frente soviético. Hitler envía su avión personal a Gilles y de Grail y los hace llevar a su cuartel general. Himmler los trata como héroes. Hitler les otorga la más alta consideración del Reich. Y veo otra vez al bravo Hitler tomarme en sus brazos y colocarme en el cuello el collar de la Ritterkreuz. Y que, estrechándome ambas manos, dice: usted me ha dado tantas preocupaciones, y evidentemente hablando de Hitler, podría decir para complacer a casi todo el mundo, era un chiflado, era un drogado, estaba repleto de píldoras, temblaba, no era capaz de nada. Vamos, sin bromas, digo lo que vi. Hitler era un genio, el genio fulminante, el hombre más grande de nuestro siglo, era el hombre afectuoso, sin complicaciones. Cuando vio mis botas me dijo: escuche, León, me dice, ¿cuánto calza usted? 42, yo el 43, y va a su armario, toma un par de sus botas, coloca adentro en cada punta un pedazo del Voyage Beaubart. Me pruebo sus botas, así sucedió. Era el hombre que me enmantecaba sándwiches antes de que me fuese, el hombre que cuando yo iba a partir me traía una botella de champaña, el que no soportaba la bebida. Pasé una noche extraordinaria con Hitler. Fue aquella noche cuando el gran destino de Europa fue asegurado, estoy convencido. Cuando se ve el peso que de Grail había adquirido en Alemania, estoy persuadido de que hubiese logrado imponerse como interlocutor. Cuando Hitler dijo, si tuviese un hijo querría que fuese como usted, es porque había comprendido que más allá de sus fuerzas, que realmente se agotaban, yo estaba allí, joven león rugiente. No se veía por qué no hubiese sido él, León de Grail, el gran jefe de Occidente. Yo estaba en la cima de mi potencia. Tenía 35 años. Hitler había decidido que yo continuase su obra. De Grail es recibido como triunfador en Berlín. Luego en París, en el Palacio de Chaillot, sostiene un mitin político ante lo más representativo de la colaboración en Francia. En Berlín, los soldados valones son los huéspedes privilegiados de Goebbels, ministro de la propaganda. La apoteosis será en abril de 1944, al retorno de la SS valona a Bélgica. Sepp Dietrich, gran jefe de las Waffen-SS, fue personalmente a Charleroi para presidir una toma de armas junto a de Grail, ascendido a comandante. Al día siguiente, la brigada SS valona desfila en Bruselas ante su jefe, que ubicó a sus jóvenes sobre un carro de asalto ante 100.000 simpatizantes que lo ovacionan y lo cubren de flores. Triunfo efímero. 5 meses más tarde, los tanques americanos seguirán el mismo recorrido.
Pero aún no llegó ese momento. La noche del desfile en Bruselas, León de Greil en el Palacio de los Deportes pronuncia un gran discurso político ante el gobierno militar alemán en Bélgica, antes hostil y ahora a sus pies. Reafirma su fe en una Europa hitleriana, donde la gran Borgoña con la que él sueña sería la obra maestra del occidente latino. En mayo del 44, la SS Valona suma 3.000 hombres y parte para formarse en el campamento de Devica. Pero hacía apenas 10 minutos que yo había llegado, cuando un ruido fantástico nos arrojaba al suelo. Un cohete gigantesco se elevaba hacia el cielo. Eran las armas especiales. Allí estaba la prueba de lo que decía Hitler. Era verdad que las armas especiales existían. ¿Cómo no habríamos tenido la fe, la certeza de que medios excepcionales nuevos iban a estar a nuestra disposición? Después, poco a poco, el movimiento rexista en Bélgica se volvió una ciudadela asediada. Todos los rexistas tenían cada día sus vidas amenazadas. El hecho de ser rexistas constituía un peligro permanente de ser abatidos. La justicia belga se escondía, evitaba tomar una decisión porque se le hubiese podido reprochar. Víctor Matix, jefe interino de Rex en Bélgica, organiza un servicio especial de seguridad. Desdichadamente, en el seno de esta organización se formaron bandas de verdaderos gángsters, entregados a castigos contra los belgas. Los otros vivían fuera del movimiento, servían a la policía alemana o estaban protegidos por dicha policía. Los atentados se multiplican, más de 1000 en 3 años. La familia de Greil no es inmune. En Bouillon, el 26 de junio del 44, es abatido su hermano Eduardo en pleno día ante sus hijas pequeñas por 2 hombres de la resistencia. Hitler personalmente exige que se fusile a 30 rehenes. Mi madre me suplica intervenir. Llega la gracia para 10 de ellos. Mi madre me obliga a enviar un mensaje a Hitler. Un mensaje a Hitler para obtener la gracia para los otros 20. Obtengo la gracia para ellos. En agosto del 44, en Courcelles, el burgomaestre rexista Engovan es abatido con su mujer y su hijo. En represalia, 20 notables, entre ellos el cura Harmonier, son arrestados por rexistas, encerrados en este sótano y luego fusilados públicamente en el mismo lugar del atentado. La Comisión de Crímenes de Guerra absolverá a de Greil de toda participación en ese crimen. Este se reunió en Polonia con la SS Valona, ya de 3.000 hombres. Pero el 6 de junio anterior los aliados habían desembarcado en Normandía. Al oeste los alemanes retroceden. En el este, el 26 de junio, 100 divisiones rusas se ponen en movimiento. Penetran al frente alemán desde Rumania hasta Finlandia. El ejército rojo penetra en Polonia hasta el Vístula, a través de los países bálticos. La SS Valona se envía en plena debacle al frente de Narwa para reforzar al ejército Steiner. Este encarga de Greil contener la presión rusa y cubrir la retirada alemana. En el momento en que todo parecía perdido, cuando la gran capital intelectual de Estonia iba a sucumbir, tuve la suerte de encontrarme en el lugar decisivo, de reunir todas las tropas que huían, de hacerlas frente a los soviéticos y vencerlos. Por segunda vez había salvado el frente. Hitler seguía el combate minuto por minuto, y cuando vio que hacía algunas horas que yo había dominado la situación, se dio un golpe sobre el muslo e inmediatamente me envió un cable, otorgándome las hojas de roble. Me envió su avión especial y al día siguiente estaba en su casa e iba a pasar allí 8 días verdaderamente inolvidables. Había tenido más de 50 cuerpo a cuerpo. Me debía la gran plaqueta de oro correspondiente. No había tenido más que 11 medallas durante la guerra. Había sido herido 7 veces. Me debía la medalla de oro de los heridos. Este hombre se había vuelto realmente el hombre de Europa. No queríamos una Europa alemana. Queríamos que todos fuésemos iguales y tuviésemos derechos idénticos. Y eso lo obtuve en lo de Hitler. Y durante esa semana todo se solucionó de modo brillante. Y no solamente nosotros. Me empeciné en defender al pueblo ruso. Estoy convencido de que no hay Europa sin ellos. Convencido absolutamente.
El ejército sobre el que iba a apoyarse el porvenir era la Waffen-SS, la gran fuerza militar y la gran fuerza europea. La Waffen-SS ya no era alemana. Nosotros, los no alemanes, éramos el 80 o el 60% de las SS, y yo de Grell era entre todos los jefes de la SS el hijo predilecto del Führer. Cuando pensaba que en noviembre del 43 el gobierno militar de Bruselas había pedido que yo fuese enviado a consejo de guerra, contrariamente a todo lo que se contaba, Hitler estaba en plena forma. Se lo representaba como a un ser completamente desgastado. Todo eso es grotesco. Pero si este hombre estaba en plena salud, trabajaba hasta las 7 de la mañana. Recuerdo una mañana en que yo iba a misa a comulgar y me encontré con él. Él me dijo, pero León, ¿a dónde va? Le dije, voy a comulgar. Él me respondió sencillamente, si mi madre viviese aún, ella iría con usted. Conmovedor. Simplemente conmovedor. SS. Hitler lo nombró Volksführer. Mi rol en el combate de las Ardenas era un rol únicamente político. Apenas llegado a las Ardenas, hice arrojar por la Luftwaffe miles de toneladas de propaganda. Se me acordaba, como Volksführer, reconocido por Hitler, como único responsable por decreto, que él me ratificaba por escrito, por intermedio del mariscal Model. Todos los poderes, político, civil, militar, en las regiones conquistadas, yo reconocía a todos nuestros adversarios derechos idénticos a los de mis soldados. Pero la ofensiva von Rundstedt se desmorona. Siguiendo de cerca a su ejército en plena derrota, los aliados penetran en Alemania, llegan a Colonia y cruzan el Rin, bajo las bombas. Las ciudades alemanas no son más que ruinas, donde se amontonan cientos de miles de prisioneros. Al este, el ejército rojo sumerge a la Prusia Oriental. Enviada a Pomerania con el ejército Steiner, la división valona libra combates de retroceso, estorbados por hordas de fugitivos. Esos fueron los últimos meses de locura. Teníamos 90 gramos de pan por día, sin respiro. Nuestros muchachos morían, ni siquiera tenían municiones para defenderse. Sabíamos que cada kilómetro que conservábamos era un beneficio de nuestras patrias. La resistencia del ejército alemán duró 1000 días en Berlín. A la angustia de los últimos combates se agregaba para mí la angustia de la suerte que correrían todos mis camaradas. Los reuní un mes antes de la derrota y les dije, hemos perdido la guerra. Dolorosa declaración la mía, pero era preciso que lo aceptáramos. Como hombres valientes que éramos, teníamos que reconocer esto. Hay que continuar. Cuanto más luchemos, menos avanzarán los rusos. Los que no quieran arriesgar su vida están libres y di la libertad a unos 100, pero ¿cómo salvar a los otros? El 20 de abril fui a Berlín para recoger un stock de papeles de obreros extranjeros para que se camuflasen en el último minuto. Y así se salvaron 3.700 de nuestros muchachos. Tenía aún 2 millones conmigo. Les di hasta el último centavo de mis soldados y el 25 de abril aún estábamos en Stockid. Pero al sur, el ejército rojo ya estaba en Berlín. La capital vivía sus últimas horas. Los rusos avanzaban inexorablemente bajo un diluvio de hierro y fuego. El 30 de abril es el fin, el suicidio de Hitler. El 2 de mayo, por orden de Himmler, de Grell va a Copenhague, pero el 5, los ingleses ya están allí. De Grell escapa a tiempo a bordo de un dragaminas y llega a Oslo. El 8 es la capitulación general de Alemania. El gobernador alemán de Noruega ofrece de Grell el Heinkel del ministro Speer. A medianoche, sin mapas, el avión despega con combustible para 2.100 kilómetros. Hasta España hay 2.300. El avión se dirige primero hacia Escocia.
Era mi idea llegar desde Inglaterra a Europa haciendo creer que era un avión inglés, pero fuimos descubiertos enseguida y la radio repetía: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Todas las artillerías nos disparaban, los cazadores nos perseguían. El Heinkel vuela hacia Bélgica, sobrevuela Bruselas y París, después toda Francia. Al alba los motores hipan, las agujas están en cero, pero de pronto se produce el milagro. Bajo las alas, la Gironda, después el Vidasoa. Habíamos pasado un vuelo rasante con nuestra última gota de combustible, unos grandes techos, era San Sebastián. Cuando descendimos, rozamos una roca enorme, el avión se deslizó sobre la arena, explotó un motor, el avión se precipitó al mar, nos salvamos, pero muy heridos. Una ambulancia me traería media hora después de la caída, aquí, a este viejo hospital militar. De Grail tiene 5 fracturas, estará enyesado 15 meses. Como no puede transportarse, lo evita así ser entregado a los aliados con Laval, pues Bélgica lo había condenado a muerte por contumacia. Al comienzo de la ofensiva de las Ardenas, un tribunal improvisado, en un cuarto de hora, había decidido mi suerte sin que hubiese citación, ni abogado claro, ni testigos. Se forjaba una venganza despiadada sobre mi desdichado padre y mi madre, que morirían en calabozos. Uno de mis cuñados perecería de la misma forma y todas mis hermanas pasarían años allí. Desde el primer día dije: vuelvo cuando quieran, no pido más que una cosa, que se me escuche democráticamente ante una verdadera justicia. Pero eso no sucedió nunca, querían mi piel, abatirme y que muriese mudo. Eso es lo que querían. En el 46, Robert Francot, corresponsal de guerra de los aliados, se encuentra con de Grail. Él ofrece rendirse bajo 3 condiciones. La primera condición es la liberación de todos sus camaradas de combate, prisioneros que debían ser liberados como los otros prisioneros. La segunda condición, el juicio en audiencia pública ante la radio y asistentes aliados. Tercera condición, quiere comparecer ante sus jueces en uniforme y con las condecoraciones que ganó en el Frente del Este. Lo que me había indignado era esa acusación odiosa de criminal de guerra. Odioso realmente. En la masacre de Courcelles realmente dio órdenes. Todo eso no tenía sentido. La Comisión de Crímenes de Guerra estaba involucrada. Yo había sido soldado. Jamás había intervenido en ningún crimen de guerra. No era un criminal de guerra en el sentido de Nuremberg. A de Grail se le puede reprochar haber pactado con el enemigo. Él traicionó a su país. Los que combatieron en Rusia durante la guerra hacían causa común con los enemigos de Bélgica. Para perjudicarme inventaron esas acusaciones abominables de los crímenes de guerra. Y es por eso que, pudiendo salvarme, no me salvé. Tenía 40 hombres de guardia, pero eran soldados españoles, y por la noche todos dormían. Por eso una noche tomé sus fusiles y otra escapé. Cuando ya no era posible resistir a las presiones de los aliados, el gobierno español aceptó que se me expulsase. Se realizó la expulsión, pero fue a otro al que condujeron hasta la frontera portuguesa. Mientras tanto, en el automóvil del conde de Mayalde, yo escapaba hacia el refugio, donde permanecería durante años. Iría de refugio en refugio. Los que querían mi piel me perseguirían durante decenios. Durante decenios realmente. Un héroe de la guerra belga, el coronel Lovinfoss, organiza la captura de Grail con la complicidad de agentes secretos franceses y españoles. De Grail será transferido a la fortaleza de Pamplona. Se confundirá en un momento la ruta y en una bifurcación, en lugar de ir hacia Pamplona, se dirigirá a Saint-Jean-Pied-de-Port. Todo está listo. Lovinfoss fuerza el acuerdo del primer ministro belga Van Acker. Me escribió una orden de misión en un papel del ministerio y tengo el manuscrito firmado. Van Acker. Pero la transferencia de Grail se retrasa. Lovinfoss vuelve a Bélgica con las manos vacías. Luego el rapto se vuelve imposible. El coronel es detenido, no por el secretario de Paul-Henri Spaak, ministro belga de Relaciones Exteriores. Él me dijo, el señor Spaak dijo que usted no debía ocuparse de ese asunto. Spaak se precipitaba para impedir que se me entregase.
Se ha dicho que el señor Spaak se habría inquietado por ciertas revelaciones que León Degrelle habría podido hacer sobre él o sobre otros. Pero creo que esa no era la verdadera razón. Lo lamento por el señor Degrelle, pero sus revelaciones son secretos de Polichinela. Él no hubiese podido decir nada más de lo que dijo en sus libros. En el 58 el juez Melot monta un ataque contra la Carlin, refugio andaluz de Degrelle. Por complicidad de los españoles pudimos tomar un plano de los lugares y saber las costumbres de la casa. Teníamos la colaboración de un aviador con el que podíamos, sin demasiados riesgos materiales, sacar a Degrelle. En el aeropuerto de Sevilla, a pesar de la presencia de 6 aviones militares, sabíamos que nuestro avión podría despegar. Antes de poner nuestro proyecto en acción, debía haber encontrado a las autoridades de la Embajada de Bélgica en Madrid y decirles sencillamente lo que haríamos. Lo que el ministro Spaak dijo de la actitud de España era totalmente falso. El gobierno de Franco no se oponía, sino que estaba dispuesto a entregar a Degrelle. Y me asombró saber que el gobierno belga no deseaba que León Degrelle regresase. Si se lo hubiese podido arrestar al día siguiente de la liberación, no hubiese habido problema, habría sido fusilado, pero luego de 2, 3, 4 años no se fusila a nadie. En ese contexto, la extradición de Degrelle hubiese sido molesta. También fracasará otra tentativa de los agentes israelíes. Como decían mis soldados, suerte Degrelle, suerte eterna. Yo saldría, todavía estoy vivo. Pero los belgas negarán a Degrelle, apátrido, la prescripción de su pena. Y se lo vio. Luego de sus recursos, cuando después de 20 años llegaba la prescripción, inventar ese artificio, inventar el artificio judicial inimaginable que se llamó Lex Degrelliana. Esta ley prolonga 10 años la demora de la prescripción de la condena de Degrelle. La prolongación de la demora fue sometida al Parlamento belga, en donde un individuo puede cambiar la ley. Y cuando luego de 10 años ya no había nada que hacer y yo podía regresar, entonces se expidió un decreto ministerial declarándome extranjero indeseable. Yo quería limpiarlo desde el momento en que no se trataba de un asesino. Creía que debía dársele una chance y no perseguirlo. Cometí un error. ¿Y qué es un error en política? Cuando recapitulo no tengo más que un sentimiento, una inmensa pena por no haber tenido éxito, por no haber podido crear ese mundo europeo, amo del universo para siempre, que aseguraba la raza blanca, la primera de las razas, el gran dominio del espíritu. Y cuando vemos lo que tenemos frente a nosotros, lo que 30 años de victoria de los demás nos han dado, esta anarquía en el mundo, esta desbandada del mundo blanco, esta deserción a través del universo, cuando vemos en nuestros propios países la descomposición de las costumbres, la caída de la patria, de la familia, del orden social, cuando vemos ese apetito de bienes materiales que ha sucedido a la gran llama del ideal que nos animaba, cuando vemos todo eso, esa decadencia, si así se la puede llamar. Y bien, entre las dos opciones habíamos elegido el lado bueno, la pequeña Europa miserable de hoy, de ese mercado común estrecho, que no puede dar la felicidad a los hombres, pues la sociedad de consumo pudre a la humanidad en lugar de engrandecerla. Entonces nosotros al menos habíamos soñado con algo grandioso, y yo no tengo más que un deseo, que ese espíritu renazca, y con las fuerzas que me resten hasta el último momento de mi existencia lucharé por eso, porque fue nuestro combate y nuestro martirio, para que un día eso mismo retorne. Lucharé hasta el fin por eso. Autorretrato de un fascista, el Volksführer León Degrelle.